Vale. ¿Vale? Buenos días a todos y bienvenidos. Os estoy hablando desde mi casa, donde estoy con mi familia. Como todos sabéis, estamos viviendo una situación que ha necesitado tomar medidas excepcionales. Las autoridades sanitarias nos han recomendado que el contacto físico se reduzca al mínimo posible y que suspendamos todos los actos públicos. Por eso, ayer el Consejo de Iglesia decidió suspender todas las actividades. Lo hemos comunicado por todos los medios, incluidas las redes sociales, Facebook e Instagram. Para vuestra información, también hemos puesto un cartel en la puerta de la iglesia en catalán y en castellano que dice: a causa de las medidas excepcionales que han determinado las autoridades sanitarias con motivo de la pandemia coronavirus, esta iglesia y Casal Kit cancelarán todas sus actividades hasta nuevo aviso. Pero, a pesar de todo esto, no hemos dejado de ser iglesia y como iglesia nos estamos reuniendo de manera virtual. Damos gracias a todos los que han hecho el esfuerzo necesario para que esto sea posible. Velad especialmente por los mayores, por las personas en estado de vulnerabilidad. Tened mucha prudencia, sed extremadamente precavidos, que vuestro hacer sea ejemplo para todos y por favor, orad sin cesar. Pase lo que pase, recordad, estamos en manos de nuestro Dios. A continuación vamos a empezar nuestro culto virtual. Una oración, la predicación siguiendo nuestra serie de Nehemías, esta vez está a cargo de Eva Cruz, y acabaremos con otra oración para finalizar. Pues gracias, bendiciones a todos y nos vemos en breve. Perfecto. Y ahora me está dando el sol. Buenos días, hermanos. El Salmo 46 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble. Y más adelante dice: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Pues vamos a hacer esto en la oración. Señor nuestro Dios, gracias que tú eres el que eres nuestro pronto refugio y auxilio en medio de cualquier situación difícil, cualquier tribulación o prueba. Gracias que acudimos a un Dios que todo lo controla, pero que no es un Dios distante, es un Dios cercano que acude para socorrer y acompañar y mostrar su amor a aquel que acuda a Él. Gracias, pues, Señor, que podamos acudir a ti en la oración. Y estamos rodeados de un mundo azotado, preocupado y angustiado por este azote de esta enfermedad. Y queremos, en primer lugar, Señor, orar por los que están enfermos. Oramos por, sobre todo, los que están en unidades de cuidados intensivos, sea Igualada, Cataluña, el resto de España, o incluso más allá, en países como Italia, que han sido tan azotadas por esta enfermedad. Señor, ten misericordia, limita el alcance de esta enfermedad y, Señor, que sean muchos los que se recuperen y se sanen. Pedimos también por médicos, enfermeras, por todos los que están involucrados en el cuidado de estos enfermos y con la preocupación de realmente llegar al punto de estar colapsados. Señor, en tu misericordia, también te pedimos que protejas y que no permitas que la situación, concretamente en España, llegue a ese punto. Oramos por nosotros mismos. Ayúdanos a acordarnos que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos protege y nos cuida, y que nos ha prometido estar con nosotros siempre en esta vida e incluso en la vida venidera, después de la muerte, porque Cristo ha muerto por nosotros y ha resucitado. Señor, ayúdanos a no temer lo que el resto del mundo teme. Ayúdanos a ser luz en la oscuridad, consuelo, refugio, fuente de paz y de seguridad y esperanza para otros que no tienen esa esperanza. Señor, también pedimos que la sociedad, que la humanidad en general, vea a la luz de esta enfermedad lo frágil, lo corto que es la vida y que se den cuenta que están separados de ti por una
condición mucho peor que el coronavirus, que el pecado les condena a una separación eterna de Dios, y que esta situación pueda crear en corazones de hombres y mujeres y jóvenes y mayores una búsqueda de Dios. Señor, necesitamos escuchar lo que tú nos quieres decir. Estamos siendo bombardeados por lo que el mundo piensa. Entonces, Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra y Eva nos la va a predicar, ayúdanos, háblanos, porque es tu voz la que necesitamos escuchar. En nombre de Cristo. Amén. Pues buenos días, hermanas y hermanos de Cami Bay. Como ya sabéis, según las recomendaciones de nuestras autoridades, estos días debemos quedarnos en casa, pero no por ello quiere decir que no podamos tener nuestra serie de predicaciones sobre Nehemías. Así que hoy es el primer domingo que vamos a seguir con este nuevo formato a través de vídeo. Hoy me tocaba predicar a mí, así que bueno, vamos a ello. Espero que os sea de mucha bendición y que todos os encontréis muy bien. En la serie de Nehemías hemos estado viendo la historia y nos quedamos en el capítulo 9, al final, versículo 38. Voy a hacer primero la lectura. Es desde el 9:38 hasta el 10:39. Y dice así: por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. La siguiente es la lista de los que firmaron: Nehemías, hijo de Jacalías, que era gobernador; Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Jarín, Meremot, Abdías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulán, Abías, Mijamín, Maacías, Bilgai y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Los levitas: Jesúa, hijo de Azanías; Binui, de los descendientes de Henadad; Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelitá, Pelaías, Hanán, Micaías, Rehob, Hasabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Odías, Maní y Beninú. Los jefes del pueblo: Parós, Pahat Moab, Elam, Zatú, Baní, Buní, Azgat, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Azur, Jodías, Jasún, Bezai, Jarif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulán, Jezir, Mesezabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Hananías, Jasub, Jaloes, Pilja, Sobek, Rejún, Hasabná, Maseías, Ahías, Hanán, Anán, Maluc, Jarín y Baná. El resto del pueblo: sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón. Se unió a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley de Dios. Les había dado por medio de su servidor Moisés y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas,
con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. También prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no les compraríamos nada. Prometimos asimismo que en el 7º año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Además, nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios, el pan de la presencia, las ofrendas y el holocausto diarios, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva y de las fiestas solemnes, las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. En cuanto a la ofrenda de la leña, echamos suertes entre nosotros, los sacerdotes, los levitas y el pueblo en general, según nuestras familias, para determinar a quiénes les tocaría llevar en los tiempos fijados cada año la leña para el templo del Señor nuestro Dios, para que ardiera en su altar, como está escrito en la ley. Además, nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando éstos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas, por su parte, depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y aceite a los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores cuando están de servicio. De este modo, nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Y hasta aquí el texto y el capítulo 10. Bien, si os habéis fijado antes en la primera transparencia, la primera imagen, el título de esta predicación es Asumir el compromiso de un pacto. Si hacemos un poco de recordatorio de lo recorrido en todo el inicio de la historia de Nehemías hasta aquí, hemos visto que primero Nehemías llora amargamente cuando cae el muro de Jerusalén, cuando sabe la noticia queda totalmente devastado. Durante meses permanece en periodos de oración y de ayuno, hasta que finalmente, y cuando lo siente oportuno, pide al rey que lo envíe a Judá para poder reconstruir el muro de la ciudad y restaurar así también la identidad de su pueblo. Era una restauración física de poner piedra y levantar muralla, porque era muy necesario para la defensa en aquella época. Cualquier enemigo podía atacarlos de nuevo si no había muralla. Pero Nehemías tampoco olvidó, aparte de la restauración física, la restauración moral. En el pueblo, las costumbres del día a día se habían perdido. La ley de Dios se había disuelto entre matrimonios mixtos con cananeos y otras tribus, y no se guardaban los reposos. Poco quedaba ya de agradecimiento a Jehová, sino un vago recuerdo del antiguo pacto que hicieron sus antepasados. Nehemías combate entonces la desunión interna, para más hincapié, entre los judíos y los enfrenta con esta realidad. Es entonces cuando el pueblo empieza a sentirse arrepentido, consternado.
Ahora el pueblo de Dios necesita volver a la oración, como vemos en el capítulo 9, como vimos la semana pasada, y también a reconocer de nuevo la guía de Dios, como veremos hoy, mediante la renovación de su pacto con Él. Nehemías es pues no solo el que inicia la acción, sino el que además lidera esta puesta en marcha y resulta ser un gran ejemplo de compromiso. Y de eso vamos a hablar hoy, de compromiso, de pacto. Nos encontramos en el punto de la historia en el que el pueblo acaba de encomendar su oración. En el capítulo 9, versículo 33, encontramos: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y en el 9:37 finaliza la oración diciendo: y estamos en grande angustia. Los judíos reconocen que su actual estado de pueblo oprimido es por su infidelidad a Dios. Ellos están reconociendo aquí que el Señor es justo y que su oración es ahora de arrepentimiento, de clamor. Ellos eran conocedores que ahora ya no eran libres a causa de su desobediencia. Leemos en el capítulo 9:38, justo antes de empezar el 10. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos la fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Cuando dice a causa de todo esto, pone en relieve, de nuevo, que son conocedores de la distancia que les separa de Dios. Y siguen: nosotros hacemos la fiel promesa. Aquí fiel significará firme y promesa significa compromiso. Nosotros hacemos el firme compromiso. Y dice: firmada por nuestros príncipes, levitas y sacerdotes. Es decir, que el pacto se configuró de forma escrita y legible. Antiguamente Israel ya había entrado en pacto con Dios. Y si nos remontamos a Éxodo 24 en el versículo 7 y 8, podremos leer que Moisés en esta ocasión lo llevó a cabo mediante sacrificio y rociamiento de sangre, como era costumbre entonces. Dice Éxodo 24, versículos 7 y 8, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y dijo: he aquí, la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pero aquí, en Nehemías, ya encontramos que sigue otro modo para hacer el pacto, el modo corriente de su época. Los pactos se hacen mediante otra fórmula, un documento escrito. Esto funcionaba así: se redactaba el documento, las personas implicadas lo suscribían o lo ratificaban, estaban de acuerdo y por tanto estampaban sus nombres, lo firmaban, el papel se enrollaba y finalmente se sellaba con cera. ¿Y por qué se sellaba?, podemos preguntar. Pues resulta que el sello tenía la función de garantizar que nadie, posteriormente a haber sido escrito, lo abriera y pudiese hacer alguna modificación. Pero entonces podemos pensar, ¿cómo podían releer el manuscrito o recordar aquello a lo que se habían comprometido, ¿no? Bien, pues sabemos por otros versículos del Antiguo Testamento que en la época también era usual que hubiese una copia abierta.
para que todos los demás los pudiesen leer. Por ejemplo, si nos vamos a Jeremías 32, 10 y 11, dice: reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué el precio convenido. Tomé luego la copia sellada y la copia abierta de la escritura con las condiciones de compra. Es un ejemplo de una compra-venta de un terreno en aquella época. Y vemos cómo efectivamente estaba el documento sellado y aparte una copia abierta. Si seguimos adelante, vamos a darnos ya con la larga lista de nombres que salen en este capítulo. Esta lista es de las personas que firmaron el pacto. Están todos los nombres de las familias, sacerdotes, personas que rubricaron este compromiso. De ahí nos salen 21 familias sacerdotales, desde el versículo 2 hasta el 8, 17 familias de levitas, desde el versículo 9 hasta el 13, y 44 familias laicas que también firmaron, desde el versículo 14 hasta el 27. Y nos dice al final, en el versículo 28, y el resto del pueblo. Todos los demás, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas, y todos los que tenían uso de razón, se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron, bajo juramento, a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés, y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Vemos pues que en este versículo nos dice que esto incluía al resto de personas que no se habían enumerado antes, mujeres, hijos e hijas, personas que no eran líderes, incluso personas que se habían convertido recientemente. Encabezando la lista tenemos a Nehemías como gobernador y junto a él otros 57 líderes. ¿Os imagináis 57 líderes o personas influyentes de nuestra sociedad haciendo una cola para firmar un pacto con Dios? Porque poniéndole imaginación, si me permitís, yo pienso que debieron organizar una especie de fila mientras esperaban su turno para poder pasar a firmar. Y también imagino que comentarían la jugada con el de al lado o con el de delante. Y esto haría que unos a otros estuviesen viéndose todo el rato. Resulta entonces que la firma, a pesar de ser una decisión personal, no era un pacto secreto. Estaban firmando algo aún más difícil. Estaban firmando un compromiso público con Dios. Es curioso porque si nos fijamos bien en cómo se ha redactado, la lista de los firmantes antecede a los compromisos que se van a pactar. Es decir, encontramos en la redacción que primero están escritos los nombres y después el pacto en sí. Y eso resulta que no era nada usual en la época. Esto se supone que fue así para hacer más hincapié o más énfasis en que este pacto fue especial, fue extraordinario porque tuvo el apoyo de muchas personas. No fue un pacto más, fue un pacto extraordinariamente multitudinario, en el que tanto líderes como creyentes que habían llegado desde la fe de un trasfondo pagano, es decir, conversos recientes,
se unieron para comprometerse con Dios. Y en el compromiso, en el versículo 29, si lo leéis conmigo, dice: se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Después de la lista de nombres, vemos que viene la proclamación del compromiso público. Acabamos de leer que se comprometen a vivir según la ley de Dios y a obedecer al Señor. A partir de aquí vamos a ver una serie de normas muy específicas que van a adoptar en todos los ámbitos de su vida, empezando con el familiar, como no tener matrimonios mixtos, el comercial o no realizar negocios en sábado, que después los iremos viendo, el agrícola o respetar la ley del 7º año para el descanso de la tierra, el ámbito social, la cancelación de deudas a los pobres, el ámbito religioso o ayuda a la casa de Dios y el ámbito económico, comentando las contribuciones regulares. Ahora vamos a ir viendo una por una esta serie de normas a las que el pueblo se comprometía. Si desgranamos el pacto, encontramos que en el versículo 30 nos dice: además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos, o hacer su voluntad, diría yo. La voluntad de Dios para su pueblo era que mantuviesen un testimonio de fe firme y a través de las generaciones, y eso solo puede ser posible si no dejas entrar el sincretismo y la adoración a otros dioses mediante matrimonios mixtos. Dice en 2 Corintios 6:14: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Lo cierto es que el pueblo judío tenía suficiente evidencia histórica de que ese tipo de alianzas habían resultado desastrosas para el pueblo de Israel. Por tanto, en este punto lo he titulado Hacer su voluntad. El siguiente versículo, el 31, dice: también prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no les compraríamos nada. Dios, desde la fundación del mundo, pautó una serie de descansos para dos razones. La primera, rendirle culto y darle alabanza sin el trajín de la vida diaria. Y la segunda razón por la que el Señor nos instruyó en un descanso semanal fue para poder disfrutar del descanso, la tranquilidad, el sosiego. Y estos dos factores, la alabanza, el culto a Él y el descanso, son factores primordiales en la vida cristiana para tener una vida íntegra. Así que el versículo 31 yo lo titularía Honrar su día. Si seguimos adelante, en el versículo 31, la segunda parte, dice: prometimos asimismo que en el 7º año no cultivaríamos la tierra. Bien, hay que dejar descansar la tierra en el cultivo, o el barbecho. Saber que la tierra que labraban era del Señor. Reconocer que la creación que les es dada es del Señor.
y la deben administrar bien sin llegar a explotarla. Por tanto, el 7º año la tierra tiene que descansar. Dice en Levítico 25:23, la tierra es mía y vosotros solo sois forasteros y arrendatarios. Además, también es un tema biológico. Sabemos que la tierra necesita periodos de descanso sin plantación para poder recuperar sales minerales y otros nutrientes que los vegetales van absorbiendo de ella. A esta parte del versículo 31 la he titulado Valorar su creación. En la siguiente parte del versículo 31 y ya la final dice, y que perdonaríamos toda deuda. Perdonar toda deuda durante el 7º año. Esta era la norma que tenían. Esta norma se realizaba porque era la buena obra que tenían con las personas menos favorecidas. Esta buena obra reflejaba su amor y la misericordia por otras personas que no tenían tantos recursos o dificultades económicas. Así es que si alguien les debía algo, la deuda al 7º año debía ser cancelada. A esta parte del versículo la he titulado Reflejar su amor. En el versículo 32 nos dice, además, nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. El pan de la presencia, las ofrendas y el holocausto diarios, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva y las fiestas solemnes, las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. Bien, si vamos siguiendo la primera parte, dice que nos impusimos la obligación de contribuir cada año. Es decir, declaraban un firme compromiso económico en cuanto al servicio a la casa de Dios. Pero no era una obligación real. En realidad era una autoimposición para mantener la adoración en el templo. No era una obligación real. Una autoimposición se hace con gozo. Y el pueblo responde contribuyendo en obediencia. Si en verdad estaban dispuestos a contribuir con los pagos anuales, ofrendas, festividades, mantenimiento del templo, eso supondría disponer de menos dinero para uno mismo. Con lo cual, era una afirmación patente de que Dios iba a ser lo primero en sus vidas y así se estaban comprometiendo. En el versículo 34 dice, en cuanto a la ofrenda de leña, echamos suertes entre nosotros, los sacerdotes, los levitas y el pueblo en general, según nuestras familias, para determinar a quiénes les tocaría llevar en los tiempos fijados cada año la leña para el templo del Señor nuestro Dios, para que ardiera en su altar, como está escrito en la ley. Aquí, en esta parte, vemos un ejemplo de ofrenda en reparto proporcional. La madera en aquella tierra era más bien escasa y era un sobreesfuerzo ir a buscar leña, conseguirla de los bosques y transportarla hasta la ciudad. Las personas que no tenían dinero ofrecían su tiempo y su trabajo en ir a los bosques, talarla y transportarla hacia el templo. Es por eso que observamos cómo todo el mundo se involucraba en el mantenimiento del templo, tuviesen recursos o no. En el versículo 35, siguiendo en esta idea de apoyar su obra, dice, además nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de
ganado, tanto vacuno como ovino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Bien, se estaban comprometiendo a ofrecer las primicias, ofrecer lo primero de una cosecha, tanto si fuesen animales como si fuesen árboles frutales, como si fuesen frutas. Era declarar 3 cosas muy importantes. 1. El Señor es el dador de todas las cosas. La segunda es que todo le pertenece. Y la tercera es que se merece lo mejor que pueda ofrecer. Si seguimos adelante, en el versículo 37, dice: convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Las ofrendas prescritas no solo debían dar la flor de harina, el vino nuevo y el aceite recién prensado, sino que también debían añadir el diezmo de sus cosechas. Aportar el 10% de sus ingresos era una costumbre de larga tradición en el pueblo de Israel. De hecho, hoy en día muchos cristianos seguimos considerándolo una pauta con vigencia. Y ya para acabar, en el último versículo que incluye apoyar su obra, versículo 38, nos dice: un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando éstos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas, por su parte, depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y de aceite a los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores cuando están de servicio. De este modo, nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Bien, nos está describiendo de forma pormenorizada cómo se administraban en aquel entonces el recuento de ofrendas para los diferentes ingresos. Y funcionaba así. Los levitas se beneficiarían de las aportaciones regulares del pueblo, pero ellos, a su vez, tendrían que contribuir en el mantenimiento de los sacerdotes, es decir, darían el diezmo de su diezmo. Por tanto, la ofrenda estaba organizada. El pueblo sabía cuánto tenía que dar y quién era el encargado de recoger la ofrenda. Los levitas iban a ser los gestores, pero a su vez tendrían un responsable que los acompañara. Nos dice en el texto: un sacerdote hijo de Aarón estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos. Los asuntos financieros, por tanto, se gestionaban de forma que no indujeran a desconfianza. Bien, acabamos de ver en todas estas normas que ellos estaban confesando en público el control soberano de Dios en todas las facetas de su vida. Vamos dándonos cuenta, por tanto, de que Nehemías fue un ejemplo como hombre de Dios, pero ¿cómo podemos hoy, en el año 2020, interpretar este pacto? ¿Por qué este pacto es importante para mí? Lo cierto es que estas cuestiones, aunque nos lo pueda parecer o nos puedan parecer un poco distantes, nos siguen afectando hoy. Nos habla de la autoridad de las Escrituras, del testimonio de la persona creyente en una sociedad pluralista, personas ateas, personas que creen en otras cosas. La santidad o mantenernos puros, el equilibrio en nuestros matrimonios,
en las condiciones laborales, los descansos, la santidad, los derechos de las personas, por pobres que sean, la conservación del medio ambiente, la correcta gestión del dinero y los necesarios tiempos de descanso. El pasado a veces puede parecer que esté muy lejos, pero los problemas siguen siendo los mismos que entonces. Lógicamente, el modo en el que apliquemos estas enseñanzas será diferente al suyo. La mayoría de nosotros no trabajamos la tierra. De hecho, vivimos en una era totalmente tecnológica, con trabajos contrastadamente distintos a los de la época de Nehemías. Usamos pantallas en vez de azadas como herramienta, por lo que no hay duda que la aplicación será, pero lo que no hay duda es que la aplicación será práctica y relevante como lo era en su tiempo. El compromiso. El compromiso sin reservas hoy no está de moda. En nuestros días, si googleamos la palabra pacto, nos vamos a encontrar primordialmente referencias a pactos políticos, pactos laborales, ya sea contratos o convenios de sindicatos o de un colectivo, hacer pactos en abogacía para no tener que llegar a juicios, también es algo muy común. Incluso en referencia al pacto político hay un nuevo término que es el pactómetro, que viene a ser como una especie de calculadora de posibles pactos para formar gobierno y así poder investir al nuevo presidente. En cambio, si buscamos la palabra compromiso, encontramos otro matiz, referencias más personales, como el compromiso en la pareja, la fidelidad en tu matrimonio. Si hacemos la prueba y escogemos el matrimonio como un termómetro que nos mida el nivel de compromiso de una persona con su pareja, dentro de la sociedad en la que vivimos, claro, nos daremos cuenta que tenemos una sociedad con hipotermia al compromiso. Vivimos en una sociedad helada por el miedo a comprometerse y fracasar. Y además con razón. Cataluña lidera el ranking de comunidades con mayor tasa de nulidades, separaciones y divorcios en el año 2018. Es decir, 2,4 cada 1000 habitantes. Se produjeron 17.049 divorcios en Cataluña durante el año 2018 y asimismo aumenta la tasa de cohabitación de parejas no casadas. Otro dato más sobre este miedo a comprometerse, porque es que si luego me arrepiento o si se nos acaba el amor. Está demostrado que las parejas que cohabitan sin casarse tienen una vida familiar menos estable. Solo nos haría falta charlar con un terapeuta familiar y nos explicaría un sinfín de tipologías de familias con las que se encuentran a diario y sus problemáticas nada fáciles, derivadas en la mayoría por una falta de compromiso en el núcleo, en el matrimonio. Y por tanto, la destrucción de la confianza. Lo contradictorio del caso es que para divorciarse es necesario firmar un pacto, hacerlo legal. Se pactan las custodias, se pactan los bienes materiales, se pacta la distribución de las vacaciones, etc. ¿Qué pasa en general con el compromiso? ¿Por qué tan pocas personas se atreven a dar el paso de pactar en firme, de tener compromisos verdaderos en sus relaciones? ¿Por qué nos asustamos tanto cuando nos comprometemos? Podemos tener multitud de compromisos hoy, a muchos niveles. El compromiso de pagar la hipoteca, el compromiso de cuidar nuestro matrimonio, el cuidado de nuestros hijos, el compromiso de cuidar a nuestros mayores,
el compromiso en algún área de la iglesia local, el compromiso de cumplir nuestro contrato de trabajo laboral, el compromiso de nuestra relación con Dios. Dice en Santiago 5:12, sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La Biblia le da mucha importancia a las palabras que salen de nuestra boca. Que tu sí sea sí. En cambio, cada vez se oye menos la frase te doy mi palabra o tienes mi palabra. Antaño se hacían tratos y compraventas de palabra, incluso simplemente estrechándose la mano. Hoy día, aparentemente, valen poco los compromisos verbales. Dice el dicho, a las palabras se las lleva el viento. Nuestra cultura rechaza los compromisos, tanto más si estos compromisos son públicos. Como ya hemos comentado antes, en el tiempo de Nehemías, cuando un compromiso era público, había numerosos testigos y aun siendo una decisión personal, no era individualista. Esta decisión les haría de ahora en adelante comportarse ante sus vecinos de una forma determinada, les haría vivir de una manera determinada y actuar según sus principios. Tenía una profesora en la EGB que sobre el tema de copiar en los exámenes solía decir, solo te engañas a ti mismo. Aunque quizás lo que se pretende al copiar es engañar al profesor, sobre todo. ¿Os imagináis la vergüenza si te descubren y toda la clase se entera que has copiado, que no has seguido las normas? Un compromiso público roto causa mucha vergüenza y humillación. ¿Es posible que nos dé miedo el compromiso público también dentro de la iglesia? ¿No nos pasa que después de unos campamentos o una predicación llena de retos y de desafíos, llegamos que nos comemos del mundo, nos comprometemos con el Señor, pero luego con el tiempo, la rutina diaria, resulta que hace mucho tiempo que no leemos la Biblia, en la alabanza nos cuesta conectar y poco a poco nuestra relación con Dios se enfría porque también hemos dejado de orar. Hemos olvidado preparar la ofrenda, pero bueno, podemos pensar, tampoco Dios necesita mi dinero para llevar a cabo su obra, no va a venir de lo poco que yo pueda aportar. Pero hermanas, hermanos, el problema no es lo poco o mucho que puedas aportar. El problema no es si has leído hoy la Biblia 3 horas o 5 minutos. El problema es un problema de actitud. Es un problema de falta de compromiso. La realidad es que no somos mejores que el pueblo de Israel. Somos olvidadizos, iguales que entonces. Y sabes, al diablo no le preocupan tus aspiraciones. No le preocupa. Solo empieza a preocuparse cuando en obediencia a Dios, por gloria a Cristo y en el poder del Espíritu, tomas decisiones prácticas y las llevas a cabo. Entonces sí que se preocupa. Le da igual que prometas, que te comprometas. Lo que le preocupa en realidad es que cumplas lo que has prometido, cuando lo llevas a cabo, cuando lo haces. Ser cristiano significa comprometerse y llevar a cabo las dos cosas.
una forma de vida que Cristo mismo ejemplificó para nosotros en la Biblia. ¿Cuál es tu compromiso principal en la vida? Y déjame decirte, antes de que pienses la respuesta en tu mente, que si tu compromiso no es con Dios, es con algo que no es Dios. Si tu compromiso no es con Dios, es con algo que no es Dios. No te engañes. No es que no estés comprometido con nada y seas libre. Estas cosas pueden ser el trabajo, el dinero, el ocio. Y ojo, no estoy diciendo con esto que estas cosas en sí mismas sean malas, para nada. Pero cuidado, hermanos y hermanas, Dios debe ocupar un lugar especial sobre, y sobre quiere decir por encima de todas estas cosas. ¿Cómo cambia la perspectiva si, por ejemplo, dedicas tu trabajo a Dios? Y hagáis lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Si oras cada mañana mientras estás llegando a tu puesto para que Dios te utilice en tu jornada, siendo de ejemplo, ayudando a otros y pudiendo así tener oportunidades para compartir tu fe. ¿Y cuál sería el cambio si nuestra nómina fuese administrada con sabiduría, según los consejos que encontramos en Nehemías? Quizás así dormiríamos mejor por las noches. Y en cuanto al ocio, si en vez de tener todas las plataformas de televisión, y que las que existen y las que están por llegar, y estar absorbido todas tus horas de todo el día en las redes sociales y en pantallas, si en vez de hacer eso que tú crees que es ocio y descanso, lo dejaras de lado y descansases de verdad. Pero descanso a conciencia, de verdad. Poner en modo avión, como se nos ejemplifica en estos pasajes. También como comunidad, somos una comunidad que está comprometida con Dios. Nos vamos a hacer a un lado y vamos a dejar que sea Dios mismo el que guíe los próximos pasos en la iglesia de Alcami Bay, comprometiéndonos, como veis en la transparencia, a mantenernos puros, a hacer su voluntad, a honrarle en su día, a valorar su creación, a apoyar su obra y a reflejar su amor con misericordia a todos. Yo os animo hoy como comunidad. Inundémonos de Dios. Fijémonos en Nehemías, cómo dio un paso adelante. Tengamos un compromiso firme. Tomemos la decisión de mantenernos en la presencia de Dios, sin dejar que otras corrientes puedan entrar en la iglesia. Mantengámonos puros. Comprometámonos de todas maneras, en nuestros trabajos, nuestro dinero, nuestras familias, para que la extensión de su reino sea infinita. ¿Te atreves a firmar y a poner tu sello públicamente? Y respecto al miedo al compromiso, ¿sabes qué? La Biblia dice esto, en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, comprométete, y yo te daré la corona de la vida. No tengamos miedo al compromiso. No flaqueemos, pongámonos en la fila para que todo el mundo vea que nuestro compromiso con el Señor es firme. Y escribamos con tinta permanente nuestro nombre en la lista de los valientes que sí pactaron con Dios.
Que el Señor os bendiga. Gracias, Eva, gracias por la predicación. Es muy interesante lo que nos has compartido. No tengamos miedo de comprometernos con Dios. Él se ha comprometido con nosotros y Él siempre es fiel. Vamos a orar para despedirnos de este culto y acordaros de cuidaros y también cuidar de los que están a vuestro alrededor. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que hemos podido escuchar tu palabra y aunque sea por este medio de vídeo, pues podemos alabarte y adorarte y, Señor, decirte que queremos de verdad vivir una vida comprometida contigo. Señor, que el mundo lo pueda ver y que de esta manera podamos brillar para gloria de tu nombre. En estos momentos, en estos días tan especiales, ayúdanos a ser luz y testimonio a los que nos rodean. Y guárdanos de todo mal, guárdanos de todo peligro, de toda plaga, conforme a tus promesas. En el nombre de Jesús. Hasta la semana que viene.